Jesús Manuel Ruiz destapa las mentiras de Carmen Borrego. Ojo al tremendo rapapolvo que ha dedicado el periodista a la hija de la fallecida María Teresa Campos en este artículo publicado en esdiario.com, en el que desmonta todo lo que dijo ayer en el programa Así es la vida. Ayer precisamente el nombre de Jesús Manuel salió a colación en el formato presentado por Sandra Barneda por una serie de asuntos relacionados con Gustavo Guillermo, con el que fuera chofer de María Teresa Campos, ahora lo vamos a ver. Se dijo que a su salida de Gran Hermano VIP que Gustavo Guillermo tiene pensado hacer todavía más exclusivas, y se habló de las dos que ya había realizado anteriormente todavía con María Teresa Campos en vida. Aparte de estas exclusivas, se dice también que Gustavo Guillermo tendría pensado escribir un libro, en el cual relataría todas sus vivencias junto a María Teresa Campos, junto a la que ya sabemos que ha estado trabajando durante muchísimos años, prácticamente toda una vida. Pues bien, según contaron en Así es la vida, la persona que se va a encargar de escribir este libro va a ser la misma que vemos que firma este artículo que tenemos aquí delante, el periodista Jesús Manuel Ruiz. Esto es algo que, por cierto, no hace ninguna gracia a la familia Campos. Jesús Manuel Ruiz tiene muy buena amistad con el que fuera chofer de María Teresa Campos, pero lo que dicen ellas es que Jesús Manuel les pone a parir en los artículos que publica. ¿Yo qué queréis que os diga? No estoy de acuerdo en esto porque no me parece que Jesús Manuel sea una persona que acostumbra a descalificar en los textos que publica. Otra cosa diferente es que a lo mejor haya contado ciertas informaciones o ciertas verdades que sean incómodas para ellas. Y aquí tenemos precisamente el ejemplo perfecto porque podríamos decir que han pillado a Carmen Borrego con el carrito del helado. Carmen Borrego ayer se marcó un enorme farol en Así es la vida. Dijo una cosa que sería absolutamente falsa. Vamos a ver primero las imágenes para poner en contexto de qué es lo que pasó y cómo salió también el nombre de Jesús Manuel en directo. Y luego vemos la que podríamos decir que es la respuesta del periodista en este artículo publicado en El Chismógrafo. A ver, nosotros tenemos conocimiento de la primera, la segunda creo que nos enteramos una vez que está hecha. Yo aclaré el otro día aquí que la grabación, supuesta grabación que a mí me hace Gustavo, porque yo no la he oído, él me la ha reconocido, pero yo no la he oído, es cuando yo le llamo enfadado porque se está negociando un caché en nombre de mi madre cuando normalmente, por muchos años, lo he hecho yo. Lo que no estoy de acuerdo que dice el director de la revista es que eso estaba acordado para que fuera el caché solo de Gustavo, puesto que ahí intervine yo, y si intervengo yo no he intervenido nunca en nombre de Gustavo, a poco entendedor con pocas palabras para. Pero que en ninguna de las dos ocasiones no se lo hemos dicho nada a Gustavo, es cierto. Que mi madre lo autorizó, también pero es cierto. ¿Tu madre consintió que fuera otra persona la que interviniera en esa venta y no ser tú? Porque es curioso, porque Gustavo le diría, yo voy a hacer esto y me lo está llevando tal persona. Pero es que yo en nombre de Gustavo no tengo que negociar porque yo no tengo nada que ver con Gustavo. Pero tu madre consintió que lo hiciera otra persona. Es que yo hablo con mi madre, digo, la única que tiene, y me dijo, ya, por supuesto que eres tú como siempre. Entonces, en nombre de mi madre, no había nadie que pudiera negociar. O sea, que ahí engañó nada. un poco Gustavo a tu madre. ¿O le ocultó que había alguien negociando? O sea, yo creo que es más sencillo que todo esto. No creo que exista ese engaño ni esa mala forma. De verdad que no lo creo. A ver, es que no lo creo. diferentes exclusivas. La primera exclusiva que concede a lo mejor me he perdido un poco y quiero resituar, ¿no? También a la gente desde cuándo parte, ¿no? De que decidan hacer una exclusiva. Es decir, que Gustavo salga, que haga una exclusiva con tu madre. ¿Cuál es la razón? Yo lo que creo y creo no estar equivocada, es cuando ocurre el fin de la relación de mi madre con la persona con la que estaba, que yo no voy a nombrar. Digo otra cosa. Lo nombras tú, yo no lo voy a nombrar. Mi madre ahí es cuando dice, Gustavo es el que más sabe de esta relación y es el que tiene que hablar. Ese es el conocimiento que yo tengo. Si posteriormente quedaron en hacer otro tipo de cosas, yo tuve conocimiento y dije que sí que se hicieran, pero que yo sepa y me conste, mi madre quería que Gustavo hablara porque era el que había vivido muy de cerca esa relación. Claro. Bueno, aquí están hablando de esa exclusiva que realizó Gustavo Guillermo junto a María Teresa Campos para la revista Semana. Dice Carmen Borrego que ella se enteró en el último momento de que iban a hacer esa entrevista y que ella, por supuesto, pues también intervino como representante de María Teresa Campos, como ha venido siendo siempre habitual. Pues ahora después nos vamos a enterar qué fue lo que en realidad pasó, que es lo que cuenta Jesús Manuel. Pero antes vamos a ver también lo de ese tema del libro del que hablábamos antes, porque también promete generar mucha controversia y ojo incluso a la advertencia que llega a realizar Carmen Borrego a Gustavo Guillermo en caso de que sean ciertas esas intenciones de escribir el libro en el que hablaría de toda su vida junto a María Teresa Campos. Ojo porque tiene toda la pinta de que las cosas prometen ponerse bastante feas. Cuando salga de la casa, yo creo que cuando esa salga primera... Un segundo. Un momento. Cuando Que salga de cuando la salga casa. de la casa sí que hará exclusivas. Claro. ¿Sí? Exclusivas. Es lo que O sea, va a montadas, sí, igual va a algún plato de televisión a hacer una entrevista. Va bien. Va a hacer supongo que sí, porque exclusiva, ya abierto la va queda. a hacer Al final, exclusiva y tiene planeado escribir un libro. Lo que os estaba contando es que la primera entrevista que da en Semana, que ya me ha explicado Carmen, que es que ella negocia la parte de su madre y Gustavo negocia la suya, se la hace un periodista, que es el mismo periodista al que Gustavo le pide, porque ya ha decidido que quiere escribir un libro, hablando
De su experiencia. Bueno, yo lo del libro lo quiero aclarar, lo del libro Sí, lo quiero yo quiero que lo aclarar. aclare, pero Pues que quiero lo aclare explicar que ese Carmen. libro se lo ha pedido él, que lo escriba a Jesús Y Manuel. ya es un hecho. periodista, Vale, que con se quien lo ha tiene pedido buena a un relación. periodista que casualmente, lo siento en alma por decirlo así, es un periodista que nos pone a caer de un burro a nuestra todas, familia, sí, que es tienes la toda la realidad. razón. Pues él Pero es entiendo el que le hemos confía hecho a este Gustavo señor para para que hable escribir de ese Pero libro. nosotros yo quiero sin aclarar el ningún tema del motivo, libro. pero No sé si Gustavo quiere escribir un libro, si lo ha pensado, si lo va a hacer, si no lo va a hacer. Lo que sí que tengo clarísimo es que los derechos de imagen de mi madre, las herederas somos mi hermana y yo. Nadie puede utilizar la imagen de mi madre, nadie puede utilizar el nombre de mi madre sin el consentimiento de ambas partes, de mi hermana y mío. ¿Y tendría Porque el somos las que consentimiento tenemos de los Gustavo derechos. para escribir Pues un libro? No lo sé, cuando nos lo cuente, pues ya veremos, lo discutiremos, lo hablaremos y Y lo decidiremos. leerás, claro, porque depende de lo que cuente. pues, supongo, pondrá ¿no? su experiencia. Hoy Bueno, es miércoles y estamos sale repasando todas las portadas, todas las ¿verdad? portadas, revista de Carmen. Esto también es tremendo, ya vemos el plan en el que va Carmen Borrego, advirtiéndole a Gustavo Guillermo que para utilizar el nombre de María Teresa Campos y su imagen, que le tienen que pedir permiso a ellas, a pesar de que él, recordemos, va a contar sus vivencias. Desde luego queda mucho que pensar y la pregunta que surge es evidente. ¿A qué tiene tanto miedo Carmen Borrego? ¿A qué pueden tener tanto miedo las Campos? ¿Y a qué viene tanto nerviosismo? Jesús Manuel me acaba de escribir. Vale, bueno. a ver, Y me espera, está que es el periodista que supuestamente Va a va a escribir escribir el con libro. Gustavo ese libro. Me dice que Gema tiene toda la razón, Carmen Borrego en aquella entrevista no se enteró de nada. Respecto a ti, no contesta. Escucha, que yo no voy a entrar en discusión con Jesús Manuel. Yo lo Yo que creo que tengo me claro parece. es que Gustavo negoció su caché y yo negocié el de mi madre. Diga Jesús Manuel, misa. Que la No, misa no, que pero diga ya no Jesús no me vale. Manuel, es que ha dicho tu madre, al director de la revista Semana, que el caché de tu madre era para Gustavo. Eso no es cierto. Eso lo ha dicho el director. de la Eso no es revista. cierto. Bueno, pues si no es Claro. cierto. Eso no pues es no cierto. sé. No, Yo es solo cierto. digo que es lo que ha dicho el director No de es la cierto. revista. Bueno, estábamos hablando de esa portada, creo que es la revista Semana, ¿no? Que te saca. La revista Semana que creo que le debe cambiar el nombre y llamarla Carmen Borrego. Bueno, esto último no deja de ser también una muestra más de la chulería habitual de Carmen Borrego, pero en cualquier caso nos quedamos con lo que dice. Entra Jesús Manuel para desmentir lo que dice Carmen Borrego, insiste en que ella no negoció el caché de María Teresa Campos en esa exclusiva, y ella dice que sí, ya no es que solo lleve la contraria a Jesús Manuel, es que también se la lleva al director de la propia revista, al director de la revista Semana, quien también niega que Carmen Borrego estuviera involucrada en esas negociaciones. Bueno, pues ahora sí, vemos cuál es la respuesta, y la versión de Jesús Manuel Ruiz podríamos decir que mucho más desarrollada, contando con pelos y señales qué fue lo que sucedió en realidad, y cómo a Carmen Borrego ayer en el plató de Así es la vida debería haberle crecido la nariz. Titula el periodista: Carmen Borrego intenta adjudicarse un papel que no le corresponde, su gran trola. La segunda hija de la presentadora fallecida el pasado 5 de septiembre de 2023, María Teresa Campos, se ha querido adjudicar este miércoles un papel que no le corresponde. No hablamos de buena, ni buena madre, ni siquiera de gran abuela. Es un tema de negociadora en el recaudo crematístico de su madre en la primera entrevista de Gustavo Guillermo. Carmen Borrego aseguró este miércoles en el programa Así es la vida que ella era conocedora y negoció la parte de su madre en la primera entrevista de su hermano postizo en la revista Semana. Lejos de la realidad, Borrego no conocía de estas primeras declaraciones de Guillermo. En la segunda entrevista, 8 meses después, sí se llevó tajada, y gorda. Entonces era una entrevista conjunta entre Gustavo y Teresa Campos. En la primera no tenía constancia y eso le molestó y mucho, muchísimo. Allí comenzó el distanciamiento entre las Campos y Gustavo Guillermo, nunca se lo perdonaron. El resentimiento fue latente, aparentemente manifiesto. El martes 19 de octubre de 2021, Carmen Borrego y Terelu Campos se enteran en directo, en el programa donde colaboran El extinto Sálvame, que Gustavo Guillermo ha concedido una entrevista y por primera vez en una revista. No es donde ellas colaboran, no es la revista Lecturas. Carmen enfurece, Terelu se disgusta, dos estilos. Alejandra Rubio no existe mediáticamente. Ahora sienta cátedra siendo desconocedora de la historia del corazón y de su familia. Entonces, su preocupación era buscar piso en el barrio de Malasaña. Carmen Borrego nunca negoció la parte de su madre en aquella primera entrevista. Desde su podio de la soberbia quiere convencer, a otros, a otras y quizás otros. No un oficio. Carmen se empeña en hacer creer que tan solo ella lleva razón. Se cree la profesora, craso error. La profesora es una gran obra de teatro que se representa actualmente en el Teatro Bellas Artes. Carmen es de Sainetes y su sobrina la sigue. Pena que Alejandra Rubio no aprenda de su madre y continúe los pasos de su tía la Borrego. La diferencia es notable, el tiempo lo dirá. En aquella primera entrevista de Gustavo Guillermo tan solo hubo una parte la negociación, y mediadores. Entraron como cuervos a coger tajada. Eso es otra historia, no fue Carmen, Gustavo negoció. Teresa Campos se enteró unos días antes. Sus hijas se enteran la tarde antes de la publicación, no hay más verdad. Y la prueba documental se halla en la tarde vespertina de la cadena Telecinco. Terelu y Carmen desconocían de la entrevista. No llegó a negociación porque nunca hubo conocimiento de una existencia de entrevista.
Meses después, Carmen Borrego negocia una exclusiva en la misma revista Semana, donde Borrego recauda la parte de su madre, la segunda, abril de 2022. En la primera, ni supo ni recaudó, es su pesar y su mentira de la tarde. La historia tan solo puede dar fe de los testigos presenciales y testificales. Carmen no estuvo, ni se le esperaba. Carmen ha mentido, de la misma manera que en julio de 2019 aseguraba en los programas donde colaboraba que Edmundo Arrocet era una gran persona y hacía feliz a su madre. Todo después cambió. Y la prensa no mintió, tiempo al tiempo, que el tiempo dará. Bueno, pues yo creo que, como se suele decir, más claro agua. Ya no es que ni siquiera Jesús Manuel desmienta la versión de Carmen Borrego, sino es que además, si tiramos de hemeroteca y buscamos en las imágenes de Sálvame, de esa tarde anterior a la publicación de la entrevista, pues estas también lo confirman. Carmen Borrego mintió ayer en Así es la vida. Carmen Borrego en aquella ocasión no sacó tajada, y tiene toda la pinta de que eso es precisamente lo que le duele a ella. Que por cierto, Alejandra Rubio también se lleva en este artículo algún que otro dardito bastante curioso por parte de Jesús Manuel. Me parece también muy curioso el detalle que cuenta de que el hecho de que Gustavo Guillermo negociase esa entrevista a espaldas de las Campos, pues acabó significando el principio del distanciamiento, porque a ellas les sentó a cuerno quemado, hablando mal y pronto. Vemos una vez más qué es por lo que se mueven en esta familia y hasta qué punto le dan importancia al tema del dinero. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.